ชายมาแรงแห่งปีได้แก่คุณสุภพงศ์อุดมแก้วกาแฟนะครับ ครับผมก็อย่างแรกเลยนะครับขอบคุณทางแคสแมกกาซีนมากครับผมที่ให้โอกาสดีๆแบบนี้กับเทนนะครับผมก็ไม่คาดคิดว่าจะได้รางวัลนี้นะครับผมปีที่แล้วทุกคนประกาศรางวัลนี้ปีนี้มารับเองครับผมก็ขอบคุณทางแคสแมกกาซีนมากครับผมที่สำคัญมากครับผมอยากขอบคุณครอบครัวมินทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจและสนับสนุนเสมอมาครับผมอีกคนนึงครับที่ผมอยากขอบคุณมากก็คือคุณแม่ครับผมที่คอยให้สิทธิการตัดสินใจให้อิสระในความคิดแล้วก็ให้อิสระให้ผมทำตามความฝันครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญครับ Se suponía que ese día sería un día de celebración y que todas las personas que dicen amar a Saint deberían felicitarlo y alegrarse por él. Sin embargo, no fue así. Las Saint Shippers lo estaban atacando porque solo agradeció a las Minger por los Cats Awards. En primer lugar, Minger es el nombre que Saint le dio a su fan club, es decir, a las personas que dicen amarlo y apoyarlo sean Shippers o no. Él no hace diferencia con ningún fan, no es su culpa que las Saint Shippers no quieran identificarse como Mingers. Como ellas se quejaron varias veces ese día. Ese día no solo lo atacaron por eso sino que también acusaron a su manager de no dejarle acercarse a Pet, y prohibirle cualquier tipo de interacción Pinson y que por eso no habían momentos Pinson como las Shippers esperaban. Creo que las Shippers confundieron a Chen con Pupae o Atractor, managers de Pet. Si vieron el primer video que publiqué sabrán que ellos fueron los únicos managers que actuaron de esa forma en el pasado, no dejando que Pet se acerque a Saint, evitando que Saint participe de la mayoría de eventos de LBC, tratando de hundir su carrera. Chen jamás le prohibió a Saint nada. Tan solo necesitamos ver este video donde se ve claramente como Saint incluso llama a Pert para estar juntos, pero Pert al parecer lo ignora o no puede verlo. Por lo que este falso rumor creado por las PS Shippers fue desmentido. En realidad las PS crearon estos problemas y rumores para atacar a Saint solo porque el día del evento de los Cats Awards Saint subió unas Instagram Stories en el backstage donde se veía a Cere. Ese fue en realidad el detonante para que lo atacaran durante varios días con la excusa de que solo agradeció a las Minger. Tanto así que 2 días después del evento Saint posteó un duet agradeciendo a las Minger por los Cats Awards 2 veces. A buen entendedor pocas palabras. Pero ¿por qué Saint debería agradecer enfocándose en las Saint Shippers como demandan? Tal vez por enfocarse solo en los votos Perty del Ship Pinson. O tal vez por hacerse pasar por Mingers y usar su imagen para crear páginas de fan clubs de Saint falsas para pedir dinero para los eventos de Pert y Mark. ¿Engañando a las fans nuevas? ¿O debería agradecerles por spamear y atacar a manera irrespetuosa a sus amigos? ¿O tal vez debería agradecerles por sabotear Why Are You reportando el hashtag para que no sea tendencia? Después de todos los dramas y rumores que inventan casi diario solo para atacarlo a él e incluso a su madre. ¿Con qué cara vienen a reclamarle que les agradezca? Ahora hablemos de números. Ellas desprecian y bulean a las Mingers diciendo todo el tiempo que son más poderosas y son más porque suelen hacer tendencia rápido, ok. Veamos. Para quien no sepa, en los Cats Awards Pert Saint estaba nominada como mejor pareja del año, Pert estaba nominado al premio adolescente masculino popular y Saint estaba nominado a 2 premios, estrella del año en ascenso y voto popular. Ok, entonces se supone que las Saint Shippers deberían enfocarse en apoyar 4 votos, ¿verdad? Veamos los resultados. En los votos de Pert se supone que apoyaron las PS Shippers y el club de fans de Pert. ¿Cuál fue el resultado? No ganó, y no estuvo en el primer puesto ni siquiera una semana durante la etapa de votación. El premio que recibió fue básicamente de consolación para no desmerecer el esfuerzo de las fans que sí votaron por él, se lo dieron a todos los nominados, pero no ganó. El ganador fue Chris Perawat. Ahora en los votos de pareja, se supone que aquí las Saint Shippers deberían haber usado todo su poder como siempre presumen. Y que al ser el premio de pareja deberían haberle dado mayor prioridad y probablemente por eso no votaron tanto por Pet, ¿verdad? Pues no ganaron y tampoco pudieron poner al ship que tanto adoran en el puesto 1, ni siquiera por una semana durante los votos.
Así que ¿de qué poder hablan? ¿Por qué si pueden hacer trends en el puesto 1 tan rápido no pueden ganar un simple premio? ¿Será tal vez porque estos votos incluían hacer un pago de dinero por voto? Pero aún así, si son tantas, ¿por qué no ganaron? ¿O es que hacen tendencia con bots? Como cuando spamean para atacar. Lo dejaré al criterio de cada uno. La pareja que ganó fue Sinto y Christ, y muy merecido ya que no solo la pareja sino también su club de fans Peraya ha demostrado apoyarlos a ambos en todos sus proyectos, incluso los que involucran estar con otras parejas. Ese sí es un fan club oficial que merece respeto y aplausos. Ahora veamos los premios de Saint. Se supone que en los votos de Saint deberían haber apoyado las Minger, el club de Saint, y las PS Shipper, ¿verdad? Pues lamentablemente no fue así, gran parte de ellas básicamente solo se enfocaron en los votos de Perty del ship, incluso hacían spams a los amigos de Saint, incluyendo solo links de votación de Perty per Saint, como ya mostré antes. Durante el tiempo de votación solo las Minger promovían los votos para Saint sin descanso, y a pesar del casi nulo apoyo de las shippers, las Minger mantuvieron a Saint en el primer puesto en todas sus nominaciones durante prácticamente todas las semanas. Resultado: Saint ganó en la categoría de estrella en ascenso del año, y recibió 2 premios Cats. Ahora pensemos, si las PS Shippers no pudieron ganar ni un solo premio incluso con la ayuda del club de fans de Per, ¿realmente quieren que creamos que ayudaron a las Mingers, a quienes desprecian, con los votos de Saint a quien atacan diariamente? ¿Es en serio? Permítanme reír un momento, jajaja, cada uno saque sus propias conclusiones, la respuesta es obvia. Ahora hablemos del evento Taokaenoi. En este evento a las Saint Shippers les importó poco que Bass también fuera parte del evento. Y coreaban Pinson Son Pin a viva voz. Me sorprende que no las hayan arrestado por causar disturbio público. Este no fue un evento en solitario. ¿Cómo creen que Bass se sintió al básicamente ignorarlo y enfocar la atención en algo que ni siquiera estaba relacionado con el evento? Su falta de respeto no solo fue contra Bass, sino contra el mismo Saint. Como ven en este video, la Shipper básicamente quiere obligar a Saint a agarrar la bandera del Pinson. No solo fue irrespetuosa, sino que al hacer esto en una escalera eléctrica atentó contra su propia seguridad y la de Saint. Por lo que Chen le decía amablemente que tenga cuidado. Las PS Shippers empezaron a atacar a Saint y a Chen por ese video. แล้วก็แป๊บนึงใจเย็นๆนะ不能拿是吗万里你还看这些画笔吗听不懂听不懂啊 you can hold it Otro video que difundieron para atacarlo fue este diciendo que Chen las había empujado, pero acá claramente vemos que quien aleja a la fan que se acercaba de forma agresiva a Chen es el guardia de seguridad de blanco. Chen solo voltea a ver qué pasa. Pero eso no es todo, sino que empezaron a spamear con una porción cortada de 3 segundos de otro video, mostrando cómo Chen supuestamente había agredido a una PSS Shipper, y que eso había sido en un lugar calmado con pocas fans, por lo que Chen no tenía que hacer eso. Analicemos el video. Sí. 1. La fan quiere tocar a Saint, no hay regalo, a menos que el regalo sea ese celular que sostiene en la mano, y es el guardaespaldas de blanco quien la detiene. Chen estaba detrás de Saint por la cantidad de fans que los rodeaban. Solo ve a una fan queriendo tocar a Saint, así que decide protegerlo, pero en ningún momento la empujó, solo la detuvo. Pues bien, ahora veamos la versión completa que no mostraron. 2. Como ven, el lugar no está aclamado como ellas decían, sino que está repleto de fans rodeándolos por todos lados y él en ningún momento empuja a nadie, solo rodea a Saint con los brazos para protegerlo. 3. Solo se apartó a una fan, no varias PS Shippers como ellas mintieron. 4. Eso pasó tan rápido que es imposible que Chen en esa fracción de segundo pudiera distinguir si esa persona era Minger o PS Shipper, por lo que sus acusaciones son ilógicas. Si siguen a Chen ya sabrán que en general es una persona muy calmada y amable. Las únicas veces en las que se pone serio, es cuando Saint corre algún tipo de riesgo, asumiendo no solo el papel de manager sino también de guardaespaldas para protegerlo. Este es otro ángulo del mismo momento. Como ven, Chen no agrede a nadie, solo alejó a una persona para proteger a Saint. Y como ven, ellos estaban literalmente rodeados de muchas fans, no era un momento calmado como ellas mintieron.
Muchas veces las fans, no nos damos cuenta que en situaciones como esa podemos dañar al artista de forma inconsciente. Es más, ya pasó con Saint varias veces antes. Si Chen actuó de ese modo con esa fan, es porque quería evitar que algo como esto pase de nuevo. Si fuera cierto que Chen estuvo agrediendo fans como decían, mínimo algunas Minger que estaban ahí también deberían haberse quejado. ¿Por qué las únicas que se quejaron fueron las PS Shippers? E incluso fans de Pert que ni estuvieron ahí. Les diré por qué. Básicamente esa era solo la excusa que se inventaron para atacar y hacerle bullying a Chen. Volvieron a crear otro hashtag, como ven en las capturas. Ellas incluso lo llaman cerdo de forma despectiva. Y en el post en Weibo incluso indicaron las horas y imagen con la frase que usarían para atacar a Chen. Las fans que se unieron al spam en realidad ni les importaba la seguridad de Saint, solo querían hacerle bullying a Chen. Ellas son las que deberían disculparse con él por tratarlo de esa manera tan irrespetuosa solo por proteger a Saint. Una parte de esas fans que lo atacaron eran fans de Perps. ¿Qué hacen las fans de Pert metiéndose en los asuntos de otro fandom? ¿Por qué en lugar de apoyar a Pert, se ponen a atacar a las personas cercanas a Saint? ¿Cómo creen que se siente Pert a verlas darle más atención y tiempo en atacar a los amigos de Saint en lugar de apoyar a Perps? ¿Con qué cara piden respeto o disculpas? Si 1, el spam fue creado solo para hacerle bullying y 2, las que lo piden son las mismas que agreden a C diariamente. El apodo con el que llaman a C es el de gallina, lo cual es algo muy despectivo en China. Ahora miren quiénes son las que spamean a Chen exigiendo respeto. Es como para reír o llorar de impotencia al ver gente tan sin vergüenza como ellas. Las Saint Shippers incluso amenazan de muerte a Cere, posteando imágenes de gallinas degolladas. Ellas cruzaron el límite hace mucho tiempo, y para ser honestos no creo que estén bien de la cabeza. Tanta violencia no es normal, tal vez necesitan ayuda profesional, quién sabe. Esto solo lo hacen con el lado de Saint, nunca con Perps. A él nunca lo atacan exigiéndole respeto. Por ejemplo, recientemente Pert fue a China a un evento, todo estaba bien hasta que publicó esta Instastory agradeciendo a sus fans chinas. ¿Cuál es el problema? Que esa era la bandera equivocada. Incluso algunas fans se sintieron ofendidas y le pidieron disculparse, ya que eso sí es una falta de respeto no solo con las fans sino con todo un país. ¿Cuál fue la actitud de las Saint Shippers? ¿Crearon un hashtag para exigirle disculpas? ¿Los spamearon por días como aún hacen con Chen y Saint? No, por el contrario, incluso querían meter a Saint en ese problema que nada tenía que ver con él. Que las tóxicas que tratan de tergiversar la verdad no las engañen, a Pert ellas no lo tocan, lo defienden a capa y espada, incluso cuando hace algo así. Pero a Saint le inventan rumores y lo atacan diariamente solo porque está en YRU. De nuevo, dejo en claro que no quiero que ataquen a Pert, hago esta comparación solo para que vean cómo atacan solo a Saint por cualquier cosa, mientras que defienden a Pert incluso cuando hace algo mal, a pesar de que dicen que apoyan a ambos por igual. Otro rumor que crearon acerca de Chen, fue que él usaba los regalos que ellas le daban a Saint. Por lo que de nuevo volvieron a atacar a Chen. Sin embargo, Chen dejó en claro que él jamás usó ningún regalo de Saint, e incluso bromeó diciendo que él era muy gordo en comparación de Saint, por lo que le sería imposible vestir su ropa. Todo esto pasó mientras Saint y Chen estaban en China aún. En el vuelo de regreso Saint posteó esta Insta Story. Es una bandera creada solo para Saint, por las Mingers chinas. Las PS Shippers acusaron a las Mingers de copiar su bandera, diciendo que el color rojo y el dragón era idea original de ellas. Tal vez perdieron la memoria, pero voy a recordárselos. 1. El color rojo es el favorito de Saint y él mismo lo eligió como su color el año pasado. 2. En cuanto al animal, las PS Shippers lo llamaban ciervo porque Pert lo apodó así en el evento de San Valentín. El dragón es un animal que él mismo eligió y como Mingers nosotras lo llamamos como él deseaba. Así que una vez más hicieron drama por nada. Por postear esa Insta Story de la bandera Minger, ellas se victimizaron y de nuevo lo atacaron por tomar en cuenta solo a las Mingers. 1. Él jamás hizo ninguna distinción entre fans, para él todas las fans que lo aman son Mingers. 2. Fueron ellas mismas quienes decían no ser Mingers, ellas causaron esa división, a pesar de que las Mingers les repetían hasta el cansancio que Saint llama Minger a las fans que lo aman. Sin embargo lo usaron igualmente eso para victimizarse como siempre, y para hacer sentir mal a Saint sin motivo alguno. Ante tantos rumores creados solo para atacarlo, Saint posteó esto. Los rumores son creados por gente que odia, son difundidos por los tontos y aceptados por idiotas.
Los ataques y rumores que inventaban contra Saint eran tantos que incluso Aoz, el manager de Domundif, decidió defender a Saint. Así es, tal como lo oyen. Aoz, alguien que no tenía la obligación de hacerlo, defendió a Saint y aún lo hace. Él enfrentó a varias PS Shippers que esparcían rumores falsos contra Saint y paraba los rumores. Realmente Aoz se ganó todo el respeto de todas las Minger. Aoz no solo lo defendía, sino que lo apoyaba incluso en sus eventos en solitario, dándole like a esas publicaciones. Ese es un buen grupo de trabajo, apoyándose mutuamente y no en beneficio propio y saboteando a Saint como hicieron en el pasado los managers de Perps. No solo el manager, sino los chicos de Domundi Televisión, han adoptado a Saint como un hermano menor al que cuidan y apoyan sin importarles los ataques que ellos mismos reciben de las Persain Shippers por hacerlo. Para ver una pequeña muestra de estos ataques. Hablemos del evento Adidas, al cual asistieron Saint y los chicos de Domundif. Las PS Shippers decidieron organizarse para sabotear el evento de Saint, si otra vez. Como ven en la captura, ellas iban a usar esta vez no un hashtag para demostrar su amor como se excusaron una vez, sino un hashtag de ataque directo anti-CSUP. CSUP es el ship de Saint y CE para el que no sepa. No solo crearon esa campaña de odio, sino que también animaban a las fans que iban a asistir a usar la máscara de Pert en un evento que nada tiene que ver con LBC ni con ese ship. Claramente su único propósito era protestar y atacar a Saint y a sus colegas por Uiru. Al verse descubiertas postearon un anuncio diciendo que ninguna de ellas asistirían al evento, para evitar malos entendidos incluso si es que a los artistas no les habían molestado el que ellas hayan gritado el nombre de su ship o flageado su bandera. Bueno, pero probablemente lo hicieron con buenas intenciones y preferían apoyar a Saint por lo menos de manera virtual con su hashtag, ¿verdad? Pues no, ellas alegaban que ellas apoyan todos los trabajos de Saint excepto los de pareja. Pero este no fue un evento de pareja, no tenía nada que ver con IRU. Adivinen qué hashtag ellas decidieron apoyar. ¿Algo de Saint? ¿Algo de Pert? No, en lugar de apoyar a Saint en ese evento decidieron apoyar a otra serie, si como lo oyen, ellas decidieron apoyar Uoma, que ese día también tenía un evento. Incluso Niu, el director de esa serie, retuiteó los vídeos que ellas posteaban al respecto. Entonces, ¿dónde está lo lógico? Dicen apoyar a Saint en todo, pero si es un evento donde no está Pert prefieren apoyar incluso otra serie. Ellas no apoyan a Saint y a Pert por igual como dicen, aquí más pruebas. Pert y Mark tuvieron un evento en Japón. Sí, el ship que Atractor vendía durante LBC para opacar a Saint. ¿Qué hicieron ellas? Se rehusaron en apoyar ya que no apoyan otras parejas como hicieron con Saint. Pues no, ellas apoyaron alegremente ayudando con el hashtag. Así que no, claramente no los apoyan a ambos por igual, ellas solo apoyan a Pert y a Saint solo cuando está con Perps. Y no las culpo, nadie puede forzar a nadie a apoyar algo, es cierto. Pero entonces ¿por qué si no apoyan a Saint se empeñan en usar su imagen? ¿Para ganar seguidores? ¿Para vender sus banderas? ¿Están destruyendo la carrera de alguien que dicen amar solo por dinero? Cada uno que saque sus conclusiones, solo ellas lo saben con certeza. Yo solo me pregunto si pueden dormir tranquilas y sin remordimientos por lo que hacen. Este video quedó demasiado largo por lo que decidí dividirlo en dos partes. El link de la segunda parte está en la descripción.